La Nueva Atlántida, del gran Francis Bacon. El buen lector te comparte esta fascinante obra, considerada uno de los textos fundacionales de la literatura utópica y del pensamiento científico moderno. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de un viaje extraordinario hacia una tierra desconocida, una isla oculta al mundo, donde el conocimiento es el mayor tesoro. La ciencia se pone al servicio de la humanidad y la sabiduría guía cada decisión. Francis Bacon imagina una sociedad donde la investigación, la observación y el estudio de la naturaleza han alcanzado un nivel extraordinario. Una visión que, siglos después, continúa asombrando por su capacidad de anticipar muchos de los avances científicos que hoy forman parte de nuestra vida. Prepárate para descubrir en este clásico una de las visiones más fascinantes del Renacimiento. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro. Tras permanecer durante un año entero en las tierras de Perú, la embarcación emprendió su travesía hacia China y Japón, cruzando el Mar del Sur, aprovisionada con víveres suficientes para 12 meses. Durante más de 5 meses soplaron vientos favorables del este, aunque suaves y débiles, hasta que el rumbo cambió bruscamente y el viento se asentó en el oeste por varios días, imposibilitando todo avance y haciendo considerar el regreso. Sin embargo, sobrevinieron entonces recios y grandes vendavales del sur con orientación al este, que arrastraron la nave de forma inevitable hacia el norte. Agotadas las provisiones, a pesar del gran ahorro realizado, y hallándose los tripulantes en medio de la mayor soledad de las aguas del mundo, sin alimento alguno, se dieron por perdidos y se prepararon para la muerte, elevando sus corazones y voces en oración al Altísimo, para implorar su misericordia y rogar que les revelara tierra firme, donde no perecer. Ocurrió entonces que, al tercer día del día siguiente, avistaron hacia el norte densas nubes que encendieron una esperanza de hallar tierra en esa región completamente desconocida del océano, por lo que dirigieron el rumbo hacia allí durante toda la noche, hasta que, al alborear el nuevo día, distinguieron con claridad una costa plana y cubierta de arboledas frondosas. Hora y media más tarde, ingresaron en un buen puerto perteneciente a una hermosa y bien construida ciudad que ofrecía una vista agradable desde el mar. Pero, al aproximarse a la orilla, anhelando desembarcar, diversos habitantes armados con bastones les prohibieron el paso mediante señas sin emitir gritos ni violencia, dejándolos desconcertados y deliberando sobre el curso de acción que debían tomar. En medio de la incertidumbre, una pequeña embarcación con unos 8 hombres a bordo se aproximó a la nave, y uno de ellos, portando un bastón de mando de caña amarilla, con ambos extremos rematados en azul, subió a bordo sin mostrar desconfianza alguna. Al ver que uno de los marineros se adelantaba para recibirlo, el oficial le entregó un pequeño pergamino algo amarillento, brillante, suave y flexible, en el cual figuraba un mensaje escrito en hebreo antiguo, griego antiguo, buen latín académico y español, donde se les ordenaba no desembarcar y abandonar la costa en un plazo de 16 días, salvo que se les concediera más tiempo, asegurándoles también que si necesitaban agua, víveres, atención para los enfermos o reparaciones para el barco,
redactaran sus necesidades para ser atendidos por pura misericordia. Aquel escrito llevaba el sello de unos querubines con alas plegadas hacia abajo y una cruz junto a ellos, tras lo cual el oficial se retiró, dejando únicamente a un sirviente a bordo para recibir la respuesta. Los navegantes quedaron desconcertados ante la prohibición de desembarcar y la apresurada orden de partida, aunque hallaron un profundo alivio y gozo al ver que aquellos pobladores conocían sus lenguas, mostraban gran humanidad y utilizaban la señal de la cruz como un presagio favorable. La respuesta fue redactada en lengua española, explicando que el barco se encontraba en buen estado por haber enfrentado calmas y vientos contrarios más que tempestades, pero advirtiendo que los enfermos eran muchos y corrían peligro de muerte si no pisaban tierra firme, detallando además sus necesidades e indicando que poseían pequeñas mercancías para comerciar y cubrir los costos sin ser una carga. Aunque intentaron recompensar al sirviente con monedas de oro y ofrecer un trozo de terciopelo carmesí para el oficial, el sirviente rechazó los presentes sin apenas mirarlos, abordando otra pequeña barca que enviaron por él para regresar a la costa. Transcurridas unas 3 horas desde la entrega de la respuesta, se aproximó a la nave un personaje de elevada distinción, ataviado con una túnica de amplias mangas, confeccionada en una especie de camelote de un brillante color azul celestial, vestiduras interiores de tono verde y un turbante delicadamente elaborado del mismo color, bajo cuya ala asomaban los mechones de su cabello. Aquel respetable hombre arribó en una embarcación con detalles dorados, acompañado por 4 personas, seguida a su vez por otra barca con una 20 de ocupantes. Al situarse a una distancia de tiro de flecha, hicieron señas para que salieran a su encuentro sobre el agua, por lo que una pequeña barca zarpó llevando al segundo hombre de mayor importancia de la tripulación, junto a 4 acompañantes. Cuando ambas naves se encontraron a 6 yardas de distancia, les ordenaron detenerse sin acercarse más, momento en el cual el distinguido oficial se puso en pie y preguntó en voz alta y en lengua española si eran cristianos. Al recibir una respuesta afirmativa, el dignatario elevó la mano derecha hacia el cielo para luego llevarla suavemente a su boca en señal de gratitud a Dios, indicándoles a continuación que si todos juraban por los méritos del Salvador que no eran piratas ni habían derramado sangre, sea legal o ilegalmente, durante los últimos 40 días, recibirían la licencia para desembarcar. Ante lo cual, la tripulación manifestó su total disposición a prestar dicho juramento, quedando la declaración formalmente registrada por un notario que acompañaba a la comitiva. Poco después de registrar la declaración, otro de los acompañantes del insigne personaje, tras recibir unas palabras de su señor, anunció en voz alta que si el dignatario no abordaba la nave, no era por orgullo ni altivez, sino porque el conservador de la salud de la ciudad le había advertido mantener cierta distancia debido a la presencia de numerosos enfermos a bordo. La tripulación se inclinó con respeto en señal de agradecimiento, expresándole que se consideraban sus humildes servidores y que apreciaban como un gran honor y muestra de singular humanidad todo lo realizado hasta el momento, manifestando además la esperanza de que la dolencia de sus hombres no fuera contagiosa. El dignatario emprendió el regreso y, un momento después, el notario
subió a bordo del barco, sosteniendo en la mano una fruta autóctona similar a una naranja, de un color entre anaranjado oscuro y escarlata, que despedía un aroma exquisito y que empleaba aparentemente como protección contra el contagio. El notario procedió a tomarles el juramento en el nombre y los méritos de Jesús, informándoles a continuación que el día siguiente, a las 6 de la mañana, enviarían por ellos para conducirlos a la casa de los forasteros, donde se les brindaría alojamiento y todo lo necesario tanto para los sanos como para los enfermos. Al despedirse, los marineros intentaron ofrecerle unas monedas de oro, pero él rechazó el pago sonriendo y afirmando que no debía ser recompensado 2 veces por una misma labor, haciendo alusión al salario suficiente que ya recibía del Estado por su servicio, pues entre aquellos pobladores se consideraba doblemente pagado a todo oficial que aceptara gratificaciones extra. A primera hora de la mañana siguiente, se presentó ante la tripulación el mismo oficial del bastón que los había visitado al principio, informándoles que acudía para conducirlos a la casa de los forasteros y que se había adelantado al horario previsto para que dispusieran de todo el día para sus asuntos. Aconsejó que primero marcharan con él unos pocos hombres para inspeccionar el lugar y adaptarlo convenientemente, antes de trasladar a los enfermos y al resto de la tripulación. Los navegantes expresaron su agradecimiento, afirmando que Dios recompensaría tal solicitud con unos desolados extraños, tras lo cual 6 de ellos desembarcaron junto al guía, quien, al pisar tierra, declaró con humildad ser su sirviente y los condujo a través de 3 hermosas calles alineadas de pobladores que los contemplaban con gran civismo y extendían levemente sus brazos en señal de bienvenida. Al llegar a la casa de los forasteros, una edificación espaciosa construida con ladrillos de un tono más azulado y provista de elegantes ventanas de vidrio y de lienzo aceitado, el oficial los introdujo en un salón superior para consultarles el número exacto de integrantes y cuántos de ellos se encontraban enfermos, a lo que respondieron que eran 51 hombres en total, 17 de los cuales yacían aquejados por males. Tras solicitarles paciencia y ausentarse durante aproximadamente 1 hora, el oficial regresó para mostrarle las 19 estancias preparadas, habiendo dispuesto que 4 habitaciones principales albergaran de forma individual a los hombres más destacados de la expedición, mientras que las 15 restantes alojarían al resto de 2 en 2, revelándose todas como salas hermosas, alegres y decoradas con suma elegancia. Recorriendo a continuación una larga galería semejante a un dormitorio general, los recién llegados contemplaron a lo largo de un costado 17 celdas sumamente pulcras con separaciones de madera de cedro, diseñadas como parte de una enfermería de 40 estancias en total, que superaba con creces sus necesidades. El oficial les explicó que a medida que los enfermos fuesen sanando, se les trasladaría a habitaciones individuales, disponiendo para ellos de 10 estancias adicionales aparte de las ya asignadas. Al regresar al salón, el guía alzó ligeramente su bastón, en señal de instrucción formal, para informarles que la costumbre del lugar exigía que, tras disponer de ese día y el siguiente para desembarcar a toda la tripulación del navío, permanecieran en el interior de la residencia durante los 3 días posteriores, sino como un periodo destinado a su descanso.
asegurándoles que nada les faltaría y que 6 personas del lugar estarían asignadas para atender cualquier gestión en el exterior. Los marineros expresaron su agradecimiento con profundo afecto y respeto, afirmando que la presencia divina se manifestaba en aquella tierra, e intentaron ofrecerle 20 monedas de oro que el guía rechazó sonriendo y recordando que no debía ser pagado 2 veces antes de despedirse. Poco después, les fue servida un almuerzo extraordinario con víveres y pan de superior calidad a la de cualquier institución europea, acompañado por 3 bebidas saludables y agradables: vino de uva, una bebida de grano similar a la cerveza pero más clara, y una sidra elaborada con frutas autóctonas de sabor refrescante, sumado a una gran abundancia de naranjas escarlatas, reconocidas como un remedio eficaz contra los males del mar, y una caja de pequeñas píldoras grises que los enfermos debían tomar cada noche antes de dormir para acelerar su curación. Al día siguiente, una vez concluidos los afanes del traslado de los hombres y las mercancías desde la embarcación, el líder de la expedición reunió a toda su comitiva para dirigirles unas solemnes palabras de reflexión sobre su insólita situación, recordándoles que habían sido rescatados de las profundidades del mar casi de manera milagrosa y que, hallándose en una tierra desconocida, situada más allá del viejo y del nuevo mundo, solo la providencia divina decidiría si volverían a contemplar a Europa. En vista de la salvación obtenida y de los peligros futuros, les exhortó a enmendar sus conductas ante Dios y a comportarse con absoluta virtud ante aquellos pobladores cristianos, piadosos y hospitalarios, advirtiéndoles que los 3 días de aislamiento interno impuesto de forma cortés podían responder al deseo de examinar sus costumbres y modales mediante los sirvientes asignados, juzgando si merecían ser expulsados o bien recibir la concesión de una estancia prolongada. La tripulación acogió unánimemente el consejo con profundo agradecimiento, comprometiéndose a vivir con sobriedad, civismo y sin causar la menor ofensa. De este modo, transcurrieron esos 3 días en un ambiente de alegría y serenidad a la espera del fin del plazo, tiempo durante el cual los enfermos experimentaron una franca y acelerada mejoría que les hacía sentir sumergidos en un manantial divino de curación. Cumplidos los 3 días de aislamiento, se presentó ante los viajeros un nuevo visitante al que no habían visto antes, ataviado con vestiduras azules similares a las del oficial anterior, aunque lucía un turbante blanco rematado con una pequeña cruz roja en la parte superior y una estola de lino fino. Al ingresar, el recién llegado realizó una breve inclinación, extendiendo sus brazos, a lo que los marineros respondieron con profunda sumisión y respeto, temiendo recibir una sentencia decisiva sobre su destino. El visitante solicitó conversar únicamente con un grupo reducido, por lo que 6 hombres permanecieron en la estancia, mientras el resto se retiraba, revelando entonces que era el gobernador de la casa de los forasteros y sacerdote cristiano de vocación, acudiendo para ofrecerle su servicio tanto por su condición de extranjeros como principalmente por ser hermanos en la fe. El sacerdote les comunicó con gran amabilidad que el Estado les concedía una licencia formal para permanecer en tierra firme durante 6 semanas, asegurándoles que si necesitaban más tiempo para sus asuntos, no habría inconveniente en gestionarlo, pues
Las leyes no eran estrictas en ese aspecto. Asimismo, les explicó que la institución contaba con abundantes recursos acumulados durante 37 años sin recibir visitantes extranjeros, por lo que el Estado asumiría la totalidad de sus gastos durante la estancia sin limitar por ello sus días en la isla. Les garantizó además un trato justo para el comercio de las mercancías que traían a bordo, ofreciéndoles la opción de recibir el pago en productos o en oro y plata de igual manera, e invitándolos a manifestar cualquier otra petición sin temor. Únicamente les impuso como restricción no alejarse a más de 1,5 millas de las murallas de la ciudad, sin contar con un permiso especial. Tras mirarse detenidamente unos a otros, maravillados por aquel trato bondadoso y paternal, los navegantes respondieron al gobernador que carecían de palabras para expresar su gratitud, sintiendo que contemplaban un reflejo de la salvación celestial al haber sido rescatados de las garras de la muerte para encontrar consuelo absoluto. Asumiendo el compromiso de obedecer rigurosamente las restricciones impuestas, a pesar de su anhelo por recorrer aquella bendita tierra, prometieron recordar en sus oraciones tanto la venerable figura del sacerdote como a toda la nación, ofreciendo humildemente sus personas y bienes a sus pies. El religioso declaró que, por ser sacerdote, solo aspiraba a la recompensa propia de su ministerio, consistente en el amor fraterno y el bienestar de las almas de sus huéspedes, tras lo cual se retiró con lágrimas de ternura en los ojos, dejando a la tripulación conmovida y convencida de haber arribado a un reino habitado por ángeles que los colmaba de consuelos inesperados. A la mañana siguiente, cerca de las 10, el gobernador regresó en visita informal, tomó asiento junto a 10 de los hombres principales y les reveló que la isla se denominaba Ben Salem, en su idioma local. Les explicó además que, debido a su posición aislada, a sus estrictas leyes de confidencialidad para los viajeros y las escasas admisiones de extranjeros, los habitantes de la isla conocían la mayor parte del mundo habitable, mientras permanecían completamente desconocidos para el resto, por lo que sugirió que fueran los viajeros quienes formularan las preguntas para entretenimiento de la jornada. Con profundo agradecimiento por la oportunidad concedida, los marineros manifestaron que no existía en la tierra asunto más digno de conocimiento que el estado de tan dichosa nación, deseando saber ante todo de qué manera se había convertido a la fe cristiana esa remota isla, tan distante de las tierras donde caminó el Salvador, y quién había sido el apóstol encargado de predicar en sus dominios. La inquietud causó una inmensa alegría en el rostro del gobernador, quien declaró conmovido que al priorizar la búsqueda del reino de los cielos, habían conquistado su corazón, disponiéndose a responder de inmediato con brevedad. Explicó entonces que unos 20 años después de la ascensión de Cristo, durante una noche serena y nublada, los habitantes de la ciudad costera de Renfusa avistaron a 1 milla de la orilla una monumental columna de luz en forma de cilindro que se elevaba desde las aguas hacia el firmamento, coronada por una resplandeciente cruz aún más deslumbrante. Ante semejante prodigio, la multitud se aglomeró en la playa y embarcó en numerosas pequeñas barcas para aproximarse al fenómeno. Pero, al situarse a unas 60 yardas del pilar,
todas las embarcaciones quedaron mágicamente frenadas e imposibilitadas de avanzar más cerca. Aunque podían desplazarse libremente alrededor, formando un anfiteatro en la superficie marina. Hallándose a bordo de una de las embarcaciones, uno de los sabios de la célebre casa de Salomón, institución considerada el verdadero ojo del reino. Este contempló el milagro con devoción, cayó de bruces ante la visión y, poniéndose de rodillas con las manos elevadas al cielo, comenzó a elevar sus oraciones. Postrado ante la majestuosa columna de luz, el sabio invocó al Señor de los cielos y de la tierra, reconociendo que por su gracia divina, su orden poseía el discernimiento para distinguir entre las obras de la naturaleza, el arte, las ilusiones y los verdaderos prodigios de Dios, atestiguando públicamente ante la multitud que aquella visión constituía un auténtico milagro y suplicando que se les concediera la correcta interpretación de tan gran señal. Al concluir la plegaria, la embarcación del sabio quedó liberada de la fuerza que la retenía, mientras las demás permanecían inmóviles, lo que interpretó como una señal para aproximarse suavemente hasta el fenómeno. En ese instante, el pilar y la cruz de luz se dispersaron en un firmamento de innumerables estrellas resplandecientes que se desvanecieron de inmediato, dejando en el agua un pequeño cofre de cedro completamente seco que flotaba, con una pequeña rama verde de palma en su parte frontal. Al recibir el cofre con profunda reverencia, la cubierta se abrió por sí sola, revelando en su interior un libro y una carta escritos sobre fino pergamino y envueltos en liendros de lino, conteniendo el libro todos los textos canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, incluso el Apocalipsis y otras escrituras que aún no se habían redactado en aquella época. Mientras que la carta, firmada por Bartolomé como siervo del Altísimo y apóstol de Jesucristo, anunciaba la llegada de la salvación, la paz y la buena voluntad a la tierra, donde las aguas condujeran el arca, manifestando un prodigio semejante al don apostólico de lenguas. Tanto los hebreos, persas e indios presentes en la isla como los propios nativos leyeron el texto, cada uno en su propio idioma, salvando a aquella nación de la infidelidad mediante la milagrosa evangelización apostólica de San Bartolomé, momento en el cual el gobernador hizo una pausa en su relato al ser llamado por un mensajero que lo reclamaba en otro lugar. Al día siguiente, inmediatamente después de la comida, el gobernador regresó para ofrecer sus disculpas por haber interrumpido de forma abrupta el encuentro anterior, manifestando su deseo de compensar la interrupción pasando un tiempo en su compañía, si su conversación les resultaba agradable. Los navegantes respondieron que escuchar sus palabras les resultaba tan placentero que olvidaban los peligros pasados y los temores futuros, considerando que una sola hora a su lado valía por años de sus vidas anteriores. Tras una leve inclinación de cortesía y una vez acomodados de nuevo, el gobernador recordó que correspondía a los viajeros formular las preguntas, momento en el que uno de ellos, alentado por la extraordinaria humanidad del anfitrión, tomó la palabra para plantear una inquietud profunda que deseaban conocer, pero temían formular por prudencia, suplicando perdón por adelantado si la consulta resultaba inadecuada.
El portavoz explicó la gran fascinación que les causaba comprender cómo aquella dichosa isla poseía conocimiento de la mayoría de las naciones del mundo, manejando las lenguas de Europa y conociendo de cerca sus asuntos y estados, mientras que en Europa, pese a las vastas navegaciones y descubrimientos de los últimos tiempos, jamás se había tenido la menor noticia de la existencia de Ben Salem, un enigma aún mayor, considerando que no se conocía registro alguno de embarcaciones de la isla que hubiesen llegado a costas europeas o a las Indias orientales y occidentales, ni de navíos extranjeros que hubiesen regresado tras visitarlos. El viajero concluyó señalando que si bien el aislamiento en tan vasto océano podía explicar que permanecieran ocultos, el hecho de que poseyeran pleno acceso a los idiomas, libros y acontecimientos de pueblos tan lejanos les parecía una condición propia de seres y poderes divinos, capaces de permanecer invisibles para los demás mientras contemplaban a todo el mundo a plena luz. Escuchada la inquietud, el gobernador esbozó una sonrisa afable y comentó con tono desenfadado que hacían bien en pedir disculpas, pues la pregunta parecía sugerir que consideraban a aquella isla una tierra de magos, capaces de enviar espíritus del aire por todo el orbe, para recabar noticias e inteligencia de otros países. Los marineros respondieron con humilde complicidad, reconociendo el sentido festivo de sus palabras y aclarando que, si bien consideraban que la isla poseía algo sobrenatural, lo atribuían a una naturaleza angelical más que mágica, explicando además que el verdadero motivo de su prudencia al preguntar era el recuerdo de las leyes de confidencialidad relativas a los extranjeros mencionados en su conversación anterior. El gobernador confirmó que su memoria era correcta y les aseguró que, aunque debía reservarse ciertos detalles que no le estaba permitido revelar, les brindaría información suficiente para satisfacer plenamente su curiosidad. Explicó entonces un hecho que acaso les resultará difícil de creer. Hace más de 3.000 años, la navegación mundial para travesías remotas era significativamente mayor que en el presente, sin ignorar el notable incremento que los europeos habían experimentado en los últimos 120 años. Añadió que, ya fuese inspirados por el ejemplo del arca que salvó al remanente de la humanidad del diluvio universal, o por alguna otra razón, civilizaciones como los fenicios, y especialmente los tirios, poseían grandes flotas, al igual que los cartaginenses en su colonia más al oeste, mientras que hacia el oriente la navegación de Egipto y Palestina era igualmente próspera, alcanzando también a China y a la gran Atlántida, conocida hoy como América, que en aquel entonces abundaban en navíos de gran calado en lugar de las modestas canoas y juncos actuales, contando la propia isla en sus registros históricos de la época, con 1.500 embarcaciones de gran capacidad. Un glorioso pasado del que en Europa apenas quedaba memoria, mientras que en Ben Salem se conservaba un amplio y fiel conocimiento. En aquella época remota, la isla era conocida y concurrida por las embarcaciones de todas las naciones mencionadas, acudiendo también hombres de diversos pueblos lejanos como persas, caldeos y árabes a bordo de los navíos, dejando comunidades y pequeñas estirpes que aún pervivían en aquellas tierras.
De igual modo, las naves de la isla emprendían frecuentes travesías, tanto hacia los estrechos de las columnas de Hércules y los mares Atlántico y Mediterráneo, como hacia Panguín y Quincy y los confines de la Tartaria Oriental en los mares de Oriente. Durante ese periodo y a lo largo de más de un siglo, floreció la civilización de la Gran Atlántida, cuyos reinos de Perú, llamado entonces Coya, y México, conocido como Tirambel, constituían estados poderosos y prósperos en armas, navegación y riquezas. Si bien los relatos sobre la estirpe de Neptuno, templos majestuosos y cauces navegables contenían elementos fabulosos, era un hecho histórico indiscutible que ambas potencias realizaron dos enormes expediciones militares con escaso tiempo de diferencia. Mientras la incursión de Tirambel atravesó el Atlántico hacia el Mediterráneo, sin que ningún barco ni soldado lograra regresar jamás tras ser repelidos en Europa. La invasión realizada por los habitantes de Coya contra la isla se topó con un destino singular gracias a la clemencia de sus defensores. El rey de la isla, un sabio y formidable guerrero llamado Altabín, conociendo las fuerzas de ambos bandos, aisló a las tropas enemigas desembarcadas de sus naves y cercó por completo tanto a la flota como al campamento hostil mediante un despliegue superior por tierra y mar, forzándolos a rendirse sin combatir, para luego, satisfecho tras exigirles el juramento de no volver a tomar las armas en su contra, permitirles regresar a todos a salvo. La divina venganza alcanzó poco tiempo después a aquellas orgullosas naciones, quedando la Gran Atlántida completamente destruida y perdida en menos de un siglo. No a causa de un gran terremoto, sino debido a una inundación o diluvio particular provocado por los caudalosos ríos y elevadas montañas de aquellas tierras. Aunque las aguas no alcanzaron una gran profundidad, sin superar en la mayoría de los lugares los 40 pies desde el suelo, la inundación se prolongó durante mucho tiempo, por lo que, aun cuando algunos animales salvajes, aves y pobladores de los bosques o refugios elevados lograron salvarse del ahogamiento inicial, la mayoría de los habitantes de los valles perecieron gradualmente por falta de alimento y provisiones esenciales. De este modo, se explica la escasa población de América y el carácter rústico de sus habitantes, considerados como un pueblo joven en comparación con el resto del mundo. Pues el pequeño y modesto remanente de sobrevivientes en las montañas repobló el territorio lentamente, y al carecer de la instrucción de las grandes familias antiguas, no pudo legar escritura, artes ni civilidad a sus descendientes. Acostumbrados al clima gélido de las alturas a vestir con pieles de animales, al descender a los valles y enfrentarse al calor intolerable sin conocer ropas más ligeras, estos pobladores adoptaron la costumbre de ir desnudos, conservando únicamente el gusto por adornarse con plumas de aves. Una tradición heredada de sus antepasados de las montañas, resultando este gran acontecimiento histórico en la pérdida definitiva del próspero comercio que la isla mantenía con los americanos, quienes eran sus vecinos más cercanos. Respecto a las demás regiones del mundo, la navegación decayó drásticamente en los siglos posteriores, debido a las guerras o al curso natural del tiempo, abandonándose las largas travesías atlánticas
por el uso de galerías y embarcaciones poco aptas para el océano, lo que explica por qué el contacto de otras naciones hacia la isla cesó casi por completo, salvo por accidentes extraordinarios como el de los marineros presentes. Sin embargo, en lo referente a las expediciones de la propia isla hacia el interior, la causa era distinta, pues la flota de Ben Salem conservaba intacto su poderío, número de naves y destreza de sus marineros, obedeciendo la permanencia en sus tierras a una razón superior. Unos 1900 años atrás, gobernó en aquella nación un rey sumamente venerado, llamado Salomón, considerado el gran legislador del país y guiado por el sincero deseo de hacer feliz a su pueblo, quien, al reflexionar sobre la gran autosuficiencia y fertilidad de la isla, con una extensión de 5.600 millas de circuito, y observando que el comercio interno, la pesca y la navegación hacia las pequeñas islas cercanas bajo su corona bastaban para mantener activa la flota, decidió preservar de forma perpetua aquel estado de prosperidad imperturbable. Con este propósito, el monarca estableció leyes estrictas que restringían la entrada de extranjeros para evitar la alteración de sus costumbres. A diferencia de las normas similares de China, que solo volvieron a su pueblo ignorante y temeroso, manteniendo el legislador de la isla todas las máximas de la humanidad, al garantizar auxilio y provisiones para los forasteros en apuros. Un gesto de generosidad que los propios navegantes habían experimentado en carne propia, e impulsó a todos los presentes a ponerse en pie y hacer una reverencia de gratitud antes de que el gobernador continuara su relato. Deseando conciliar el sentido de la humanidad con la prudencia de la política, aquel sabio monarca consideró contrario a la compasión retener a los extranjeros en contra de su voluntad, pero contrario a la seguridad del reino, permitir que regresaran a revelar el conocimiento de aquella nación. Con este fin, promulgó un decreto que permitía marchar libremente a todo visitante que lo deseara, garantizando al mismo tiempo que aquellos que eligieran quedarse recibieran excelentes condiciones y medios de vida por parte del Estado. Una medida de tal previsión que a lo largo de los siglos no se tenía registro de un solo barco que hubiese regresado, y de apenas 13 personas que en distintas épocas optaron por volver en las naves de la isla, asegurando el gobernador que cualquier relato revelado en el exterior por aquellos pocos no habría sido tomado sino por un sueño. Mientras que en China, la prohibición de entrada respondía al temor, pero permitía a sus habitantes navegar hacia donde quisieran. La ley de Ben Salem restringía los viajes de sus propios ciudadanos al extranjero, con una sola y admirable excepción, diseñada para conservar los beneficios del intercambio, sin sus perjuicios. Esta excepción se hallaba ligada a la obra más sublime del monarca, la fundación e institución de la Casa de Salomón, dedicada al estudio de las obras y criaturas de Dios, nombrada en honor al célebre rey de los hebreos, cuyas obras sobre historia natural de plantas y seres vivos se conservaban en la isla, aunque se hubieran perdido en el resto del mundo. La institución recibía también el nombre de Colegio de las Obras de los 6 Días,
en clara alusión al relato bíblico de la creación, erigiéndose como un centro consagrado a descubrir la verdadera naturaleza de todas las cosas, para mayor gloria divina y beneficio práctico de la humanidad. Prosiguiendo con el propósito de las instituciones del reino, el gobernador explicó que, tras prohibirse la navegación a tierras ajenas a la corona, el monarca promulgó un decreto especial para enviar cada 12 años 2 naves en expedición, transportando a 3 miembros o hermanos de la casa de Salomón, cuya única misión consistía en recabar información sobre la situación, ciencias, artes, manufacturas e inventos de todo el mundo, así como traer consigo libros, instrumentos y modelos de toda clase. Estas embarcaciones, tras desembarcar a los eruditos, debían regresar de inmediato, mientras ellos permanecían en el extranjero, hasta la llegada de la siguiente misión, viajando pertrechados únicamente con abundantes víveres y tesoros para realizar compras y recompensar a quienes considerasen oportuno, reservándose el gobernador, por no ser adecuado revelarlo, los detalles sobre cómo los marineros evitaban ser descubiertos en tierra firme, las identidades falsas que adoptaban y sus lugares de encuentro. De este modo, la nación mantenía un comercio no dedicado al oro, la plata, las joyas o a las especias, sino dirigido exclusivamente hacia la primera creación de Dios, la luz del conocimiento extendida por todos los rincones de la tierra. Tras estas palabras, sobrevino un silencio asombrado entre los oyentes ante relatos tan extraordinarios como verosímiles. Momento en que el sacerdote, percibiendo la turbación de los viajeros, cambió de tema con delicada cortesía para indagar sobre su travesía y fortunas, aconsejándoles reflexionar sobre el tiempo de permanencia que deseaban solicitar al Estado sin escatimar días, pues él se encargaría de gestionarlo. Aunque los marineros se levantaron con intención de besar la orla de su estola en señal de gratitud, el oficial no lo permitió y se despidió cordialmente, provocando que al difundirse entre la tripulación la noticia de que el Estado ofrecía excelentes condiciones de vida a los forasteros que decidían quedarse, los oficiales tuvieran no pocos problemas para evitar que los hombres abandonaran la nave de inmediato para solicitar su permanencia, logrando contenerlos a duras penas hasta acordar juntos el curso de acción que debían tomar. Sintiéndose plenamente libres y a salvo de toda perdición, los marineros comenzaron a vivir en medio de una profunda alegría, recorriendo la ciudad y sus alrededores dentro de los límites permitidos, mientras entablaban amistad con distinguidos habitantes que los acogían con tal calidez, humanidad y afecto sincero, que casi les hacían olvidar todo afecto por sus tierras natales, descubriendo a cada paso un país verdaderamente ejemplar, digno de admiración. Un día, 2 miembros de la tripulación fueron invitados a presenciar la fiesta de la familia, una piadosa y reverenda costumbre costeada en su totalidad por el Estado para honrar a cualquier varón que lograse ver con vida a 30 descendientes directos mayores de 3 años. 2 días antes de la gran celebración, el patriarca, denominado Tirsan, se reunía junto al gobernador de la ciudad y 3 amigos elegidos para consultar sobre el bienestar de toda su descendencia convocada, dedicándose
durante esas jornadas a conciliar disputas familiares, proveer auxilio económico a los miembros empobrecidos, corregir desviaciones morales y aconsejar sobre futuros matrimonios y profesiones, contando siempre con el respaldo de la autoridad pública para hacer cumplir sus decretos, aunque rara vez fuera necesario, dada la inmensa obediencia de sus familiares. Concluyendo estas deliberaciones con la elección de uno de sus hijos para convivir a su lado en el hogar bajo el título permanente de Hijo de la Vid. Llegado el día del festejo, tras concluir el servicio divino, el Tirzam ingresó en el amplio salón preparado para la ceremonia, en cuyo fondo se elevaba un estrado con una silla custodiada por una mesa y una alfombra. Sobre el asiento destacaba un pabellón ovalado de hiedra silvestre de hojas resplandecientes, bordado artísticamente con seda e hilos de plata por las hijas de la casa y cubierto por un fino velo, del cual los amigos más cercanos anhelaban conservar alguna rama como recuerdo al finalizar el acto. El patriarca hizo su entrada encabezando a toda su descendencia, marchando los varones al frente y las mujeres detrás, al tiempo que, en caso de hallarse con vida la madre de la que procedía la estirpe, se la acomodaba discretamente tras una galería elevada con vidrieras labradas en oro y azul para presenciar la escena sin ser vista. Una vez que el patriarca tomó su lugar en la silla y toda la estirpe se situó de pie a lo largo de las paredes por estricto orden de edad, ingresó solemnemente por el extremo inferior de la estancia un heraldo, escoltado por 2 jóvenes sirvientes. Vestida la comitiva con mantos de satén verde marino, portando uno de los muchachos un pergamino amarillo brillante y el otro un racimo de uvas de oro con un largo tallo. Avanzando con 3 reverentes inclinaciones hacia el estrado, el heraldo tomó en sus manos la cédula real, que contenía concesiones de rentas, privilegios, exenciones y distinciones honoríficas otorgadas al patriarca, nombrándolo amigo y acreedor bien amado del monarca. Un título único, reservado a esta ocasión bajo la premisa de que el rey solo es deudor con quien propaga sus súbditos. Sellada con la efigie del soberano, moldeada en oro y adaptada en sus mercedes según el número y la dignidad de la estirpe. La cédula fue leída en voz alta, mientras el Tirzam permanecía de pie, apoyado en 2 de sus hijos elegidos, tras lo cual el heraldo subió al estrado para entregársela en mano, entre las aclamaciones de todos los presentes, quienes celebraban la dicha del pueblo de Ben Salem. A continuación, el heraldo recibió del otro joven el racimo de uvas de oro delicadamente esmaltadas, de tono púrpura, con un pequeño sol superior, si predominaban los varones en la descendencia, o verde amarillento, con una luna creciente, si eran más las mujeres, conteniendo tantas uvas como descendientes vivos tuviera la familia. El Tirzam entregó este valioso racimo al hijo previamente elegido para convivir con él, quien, a partir de entonces, lo portaría ante su padre, en público, como insignia de honor, bajo el título de Hijo de la Vid. Concluida esta fase y tras un breve retiro, el patriarca regresó para el banquete, sentándose en soledad bajo el pabellón, servido de rodillas únicamente por sus hijos varones, mientras las mujeres permanecían de pie junto a las paredes, sin que ninguno de sus descendientes compartiera su mesa a menos que perteneciera a la casa de Salomón. Los invitados, acomodados en las mesas laterales del salón, disfrutaron de un servicio impecable.
que culminó hacia el final de la comida con la interpretación de un himno en alabanza a Adán, Noé y Abraham, cerrando la celebración con una acción de gracias por el nacimiento del Salvador. Concluido el banquete, el Tirzán se retiró en soledad para elevar sus oraciones privadas, tras lo cual regresó por tercera vez al salón rodeado de sus descendientes para impartir la bendición solemne. Tras haberse retirado a la mesa, el patriarca fue llamando uno a uno a sus hijos e hijas por su nombre, manteniendo habitualmente el orden de edad. Cada uno se arrodilló ante su silla y recibió la imposición de sus manos junto a una bendición que invocaba sobre sus vidas la gracia del Padre Eterno, del Príncipe de la Paz y de la Paloma Santa para hacer prósperos y dilatados sus días. Concluida esta invocación, con cada uno de ellos, el patriarca llamó nuevamente a aquellos de sus hijos que destacaran por un mérito y virtudes eminentes. Abrazó sus hombros llamándolos a dar gracias a Dios y perseverar hasta el fin, entregándole a cada uno una joya con forma de espiga de trigo para lucir en adelante en la parte frontal de sus tocados, dando paso así a la música, las danzas y diversas recreaciones por el resto de la jornada. Al cabo de 6 o 7 días transcurridos desde entonces, uno de los navegantes entabló una estrecha amistad con un comerciante de la ciudad llamado Joabín, perteneciente a la comunidad judía que aún residía en la isla, conservando su propia fe. A diferencia de los judíos de otras latitudes, los miembros de esta comunidad profesaban un profundo afecto por la nación de Ben-Salem y rendían elevados tributos al Salvador, reconociendo abiertamente que había nacido de una virgen que superaba la condición humana y que Dios lo había constituido soberano de los serafines que custodian su trono, refiriéndose a él con títulos venerables como la Vía Láctea y el Elías del Mesías. Aquel comerciante judío no se cansaba de elogiar la tierra de Ben-Salem, impulsado por las tradiciones de su pueblo, que aseguraban que sus habitantes descendían de Abraham a través de otro de sus hijos llamado Nacorán, que el propio Moisés había promulgado mediante una cábala secreta las leyes vigentes en la isla, y que, cuando el Mesías reinara desde su trono en Jerusalén, el soberano de Ben-Salem se sentaría a sus pies, mientras los demás reyes guardarían una enorme distancia. Pese a estas peculiaridades creencias, el hombre demostraba ser sabio, erudito, hábil en los asuntos públicos y un profundo conocedor de las normas y costumbres de aquella nación. En el transcurso de sus conversaciones, uno de los viajeros le confesó lo fascinado que había quedado tras escuchar los relatos sobre la fiesta de la familia, al considerar que ninguna otra solemnidad honraba tanto a la naturaleza y motivado por el hecho de que la continuidad de las familias depende de las uniones conyugales. Le consultó sobre las leyes y costumbres relativas al matrimonio, indagando si los habitantes respetaban fielmente dicha institución, si se limitaban a una sola esposa o si, por el contrario, permitían la poligamia al otorgarle tanta importancia al crecimiento de la población. Atendiendo a la consulta, Joabín afirmó que existían sobradas razones para alabar la maravillosa institución de la fiesta de la familia, pues era comprobable cómo las estirpes bendecidas en dicha celebración florecían y prosperaban posteriormente de forma extraordinaria. El comerciante aseguró que no existía bajo los cielos una nación tan pura ni tan libre de toda corrupción como la de Ben-Salem,
a la que definía como la Virgen del Mundo, añadiendo que si aquel santo ermitaño europeo, del que hablaban las crónicas, hubiese querido contemplar el espíritu de la castidad de Ben Salem, en lugar del demonio de la fornicación, se le habría aparecido un hermoso y resplandeciente querubín. Explicó que en aquella sociedad no existían burdeles, casas de disipación ni cortesanas, contemplando con absoluto rechazo las costumbres europeas que toleraban semejantes prácticas, pues los habitantes de la isla consideraban que en Europa se había devaluado el matrimonio al permitir remedios afines a la voluntad corrupta que llevaban a muchos a preferir la soltería silenciosa o a contraer nupcias de forma tardía por mero interés de alianzas, bienes o reputación. Asimismo, enfatizó que, para los ciudadanos de Ben Salem, la excusa europea de tolerar ciertos males para evitar adulterios u otras pasiones desordenadas constituía una sabiduría absurda, a la que comparaban con la oferta de Lot al entregar a sus hijas, sosteniendo que los deseos ilícitos son como un fuego que solo se extingue si se apaga por completo, al tiempo que rechazaban tajantemente el amor masculino sin dejar de cultivar las amistades más fieles e inviolables del mundo, bajo el firme principio de que quien no es casto no puede respetarse a sí mismo, siendo el autorrespeto, después de la religión, el principal freno contra todos los vicios. Tras guardar un breve silencio, el sabio comerciante, el viajero, deseoso de seguir escuchándolo, pero considerando oportuno responder con cortesía, comparó sus palabras con la viuda de Sarepta ante el profeta Elías, al afirmar que aquel relato ponía de manifiesto sus propios errores, reconociendo abiertamente que la rectitud de Ben Salem superaba con creces a la de Europa. Joavín inclinó la cabeza con gratitud y prosiguió explicando las sabias leyes matrimoniales de la isla, destacando que prohibían terminantemente la poligamia y exigían que transcurriera al menos un mes desde el primer encuentro entre los prometidos antes de celebrar la boda. Asimismo, si bien las uniones sin el consentimiento paterno no se anulaban, sí se sancionaba a los descendientes limitando su herencia a una tercera parte, refiriéndose además a cierta obra europea sobre una república ficticia en la que se permitían a los novios contemplarse desnudos antes del compromiso. El comerciante señaló que en Ben Salem rechazaban tal práctica por considerarla una humillación si llegaba a producirse un rechazo tras semejante intimidad, habiendo establecido en su lugar un método más decoroso mediante estanques cercanos a cada población, denominados de Adán y Eva, donde un amigo del novio y una amiga de la novia podían observar por separado y en secreto el baño de cada uno para prevenir imperfecciones ocultas. La conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero ataviado con una rica túnica que solicitó la presencia del judío, obligándolo a despedirse apresuradamente, aunque al día siguiente regresó con gran júbilo para anunciar que en el plazo de una semana arribaría a la ciudad uno de los padres de la casa de Salomón, un hecho extraordinario que no ocurría desde hacía 12 años, prometiendo a los marineros un lugar privilegiado para presenciar la magna y reservada entrada del ilustre visitante, noticia que fue recibida con profunda gratitud. Llegado el esperado día, se produjo la solemne entrada del eminente personaje, un hombre de mediana estatura y edad,
de rostro agraciado y una mirada impregnada de compasión hacia los hombres. Vestía una túnica de paño negro, de fina calidad, con mangas anchas y capa, sobre una prenda interior de excelente lino blanco, ajustada a la cintura. Guantes adornados con piedras preciosas, calzado de terciopelo color melocotón y una cubierta sobre su cabeza similar a una montera española, de la cual sobresalían bucles castaños que hacían juego con su barba recortada en forma redondeada. El ilustre visitante viajaba solo, en una rica litera sin ruedas fabricada en madera de cedro, dorada y ornamentada con cristales, panales de zafiro en la parte frontal y esmeraldas en la posterior, rematada en lo alto por un espléndido sol de oro radiante junto a un pequeño querubín de alas desplegadas, todo cubierto por una tela de oro bordada sobre fondo azul y tirada por caballos engalanados con terciopelo azul bordado. Abrían el cortejo 50 jóvenes ataviados con jubones de raso blanco, medias de seda y sombreros con plumas de diversos colores, seguidos inmediatamente por 2 hombres descalzos, con prendas de lino, que portaban un báculo de madera de bálsamo y un cayado de cedro, mientras que detrás marchaban los principales oficiales y autoridades de la ciudad, prescindiendo por completo de jinetes para evitar tumultos. Sentado sobre cojines de felpa azul y alfombras de seda más finas que las persas, el dignatario elevaba la mano en silencio, bendiciendo a la multitud, la cual contemplaba la procesión desde calles y ventanas con una disciplina y orden insuperables. Tras concluir el desfile, el comerciante judío informó que sus deberes en el agasajo del ilustre huésped le impedirían atender a los viajeros durante un tiempo, pero regresó 3 días después para comunicarles una grata noticia. El padre de la casa de Salomón había solicitado recibir a toda la tripulación para otorgarle su bendición e impartir una audiencia privada con el representante que ellos eligieran en la mañana del segundo día posterior. Cumpliendo puntualmente la citada fija, la comitiva acudió a la audiencia, habiendo seleccionado a uno de sus miembros para el acceso privado. Encontraron al sabio en una hermosa estancia, ricamente tapizada y alfombrada, sentado en un trono bajo adornado sobre el cual colgaba un dosel de satén azul bordado, acompañado únicamente por 2 pajes de honor, vestidos de blanco a sus lados. Vestía ropas militares, a las de su entrada pública, aunque en lugar de la túnica llevaba un manto con capa del mismo paño negro de fina calidad. Siguiendo las instrucciones recibidas, los visitantes se inclinaron al entrar, y al aproximarse el gran hombre se puso en pie, extendiendo su mano desenguantada en gesto de bendición, permitiendo que cada uno se inclinara para besar el borde de su estola. Tras retirarse el resto de los marineros y hacer salir a los pajes, el padre de la casa de Salomón hizo tomar asiento a su interlocutor a su lado y le dirigió la palabra en lengua castellana. Con suma benevolencia, le anunció que le otorgaría la mayor joya en su poder, al revelarle, por amor a Dios y a los hombres, la verdadera naturaleza de su institución, estructurando su explicación en 4 aspectos fundamentales: el propósito de la fundación, las preparaciones e instrumentos de los que disponían, los cargos y funciones asignados a sus miembros, y finalmente, los ritos y ordenanzas que observaban, sintetizando la meta primordial de la fundación en el conocimiento de las causas y los movimientos secretos de las cosas.
así como en la ampliación de los límites del imperio humano. Detallando los recursos e instrumentos del saber, el gran hombre reveló la existencia de vastas y profundas cuevas pertenecientes a la región inferior, algunas excavadas a cientos de brazas bajo tierra o bajo inmensas montañas, hasta alcanzar más de 3 millas de profundidad, utilizadas lejos de la luz solar para procesos de congelación, coagulación, endurecimiento y conservación de cuerpos, así como para imitar minas naturales, crear metales artificiales y alojar ermitaños que lograban prolongar extraordinariamente su vida mientras aportaban valiosos conocimientos. Asimismo, la institución contaba con diversos tipos de tierras y cementos para enterrar sustancias o fertilizar suelos, además de elevadas torres situadas en la región superior que alcanzaban miles de metros de altura junto a las montañas, destinadas a la observación de fenómenos meteorológicos como vientos, lluvias o meteoros ígneos, sirviendo también de morada a sabios observadores. Finalmente, disponían de grandes lagos de agua dulce y salada para la cría de peces y aves y el estudio de cuerpos sumergidos, estanques capaces de desalinizar el agua o convertirla en salobre, instalaciones rocosas en las costas para trabajos que requerían brisa marina y potentes cascadas, y motores diseñados para multiplicar la fuerza del viento y generar múltiples movimientos mecánicos. Pozos y fuentes artificiales imitaban en aquel santuario del saber los manantiales y baños naturales impregnados de vitriolo, azufre, acero, latón, plomo, nitro y otros minerales, disponiendo además de pequeños pozos para infusiones, donde las aguas absorbían las propiedades de las sustancias con mayor rapidez y eficacia que en recipientes comunes, entre las cuales destacaba el agua del paraíso, una elaboración soberana para la salud y la prolongación de la vida. En espaciosos pabellones se recreaban e imitaban diversos fenómenos meteorológicos como nieve, granizo, truenos, relámpagos y lluvias de distintos cuerpos, así como la generación espontánea de ranas, moscas y otras criaturas en el aire. Las denominadas cámaras de la salud permitían acondicionar el aire para el tratamiento de diversas enfermedades, complementándose con grandes baños compuestos por variadas mezclas curativas, destinadas a restaurar el cuerpo de la aridez o a fortalecer sus músculos, órganos vitales y sustancias esenciales. Vastas huertas y jardines se extendían no solo por su belleza, sino por la diversidad de sus suelos, albergando árboles e ingentes cultivos de bayas, con los que elaboraban variadas bebidas, además del vino de sus viñedos. En estos terrenos realizaban todo tipo de injertos en especies silvestres y frutales, logrando mediante el arte que plantas y flores florecieran fuera de época, crecieran a mayor velocidad, alcanzaran dimensiones gigantescas y produjeran frutos más dulces, de variados colores, aromas y formas, muchos de ellos dotados de valiosas propiedades medicinales. Experimentos avanzados permitían hacer germinar variadas plantas mediante combinaciones de tierras sin necesidad de semillas, crear especies vegetales completamente inéditas y transformar un árbol o una planta en otra variedad. En sus parques y recintos albergaban toda clase de animales y aves, utilizados no solo por su rareza, sino para realizar disecciones y ensayos clínicos orientados a iluminar el conocimiento del cuerpo humano, logrando efectos extraordinarios como
mantener con vida a las criaturas. Tras extraerles órganos vitales, reanimar a ejemplares aparentemente muertos y probar todo tipo de venenos y fármacos, tanto quirúrgicos como médicos. Mediante el arte alteraban el tamaño de los animales, haciéndolos gigantescos o enanos. Modificaban su fertilidad, color, forma y agilidad, y realizaban cruces entre especies distintas, que daban origen a nuevas razas fértiles, además de generar serpientes, gusanos, peces y moscas a partir de la putrefacción de materias específicas, cuyo resultado conocían de antemano, contando también con estanques de ensayo para peces y criaderos dedicados a gusanos y moscas de utilidad especial, como los gusanos de seda y las abejas. Sus cervecerías, panaderías y cocinas elaboraban bebidas, panes y carnes de propiedades singulares, vinos de frutas, granos, raíces, miel, resinas y caña, envejecidos hasta 40 años, junto a elixires preparados con hierbas, especies y carnes que nutrían de tal modo que muchos ancianos subsistían solo de ellos, además de aguas maduradas y líquidos de tan extrema fineza que podían atravesar la piel de la mano sin perder su sabor suave. Elaboraban panes de múltiples cereales, semillas, carnes y pescados secos, que estimulaban el apetito o permitían prolongar la vida, consumiendo únicamente ese alimento. Y preparaban carnes sin corrupción, capaces de dirigirse con la más débil digestión, así como alimentos que permitían soportar largos ayunos o endurecer los músculos y aumentar la fuerza física. Finalmente, sus dispensarios y boticas albergaban una variedad de drogas y simples medicinales muy superior a la de Europa, envejecidos mediante largas fermentaciones, destilaciones delicadas y composiciones exactas que integraban los ingredientes como si fueran sustancias naturales. Avanzando en la exposición de sus portentos, el venerable sabio detalló las diversas artes mecánicas y tejidos extraordinarios desarrollados en sus talleres, como papeles, linos, sedas, labores de plumas de maravillosos lustre y tintes excelentes, conservando muestras y patrones de cuanto servía al uso común o permanecía como secreto. Disponían de hornos con una vasta variedad de temperaturas y tipos de calor, desde los más intensos e inconstantes hasta calores suaves y moderados, además de juegos que imitaban los movimientos y órbitas del Sol y los astros, calores derivados de fermentaciones orgánicas, cal de viva reacción, calor generado por mero movimiento mecánico y estancias subterráneas o expuestas al sol, adaptadas a cada operación. En las casas de la visión realizaban demostraciones de todas las luces, radiaciones y colores, produciendo matices puros a partir de objetos transparentes, multiplicando la luz a grandes distancias y logrando una nitidez capaz de distinguir puntos y líneas diminutas, además de crear ilusiones ópticas, sombras, arcoíris artificiales, halos y lentes inmensamente superiores a los anteojos ordinarios, capaces de revelar cuerpos ínfimos, como las formas de pequeños insectos, imperfecciones en gemas o detalles invisibles en la sangre y la orina. Su patrimonio incluía piedras preciosas y cristales desconocidas en otras tierras, vidrios metálicos, fósiles raros y piedras imán de virtudes prodigiosas, mientras que, en las casas del sonido, estudiaban la generación de todo tipo de acústica, ejecutando armonías con cuartos de tono, empleando instrumentos musicales inéditos de dulzura incomparable y campanas de resonancia sutil.
Mediante sus invenciones amplificaban susurros hasta volverlos graves o atenuaban grandes estruendos. Imitaban con exactitud voces humanas, cantos de aves y rugidos de bestias. Utilizaban aparatos que perfeccionaban la audición. Creaban ecos artificiales capaces de alterar las palabras o devolver el sonido con distinta fuerza y tono. Y canalizaban la voz a través de tubos y conducciones a lo largo de distancias insólitas. Las casas de perfumes y sabores permitían multiplicar y recrear esencias mediante mezclas inesperadas, logrando engañar al paladar con imitaciones precisas, mientras que su confitería superaba toda expectativa con una vasta variedad de dulces, vinos, caldos y ensaladas. En los recintos destinados a la ingeniería, los sabios desarrollaban instrumentos para generar movimientos de una velocidad y fuerza inauditas, superando la potencia de los mosquetes y grandes cañones de otras naciones mediante el uso eficiente de ruedas y mecanismos de mínima presión. Allí perfeccionaban nuevas composiciones de pólvora, fuegos artificiales de toda índole y sustancias ígneas capaces de arder incluso bajo el agua, al tiempo que exploraban la navegación submarina, artilugios para el vuelo, cinturones de natación, relojes de asombrosa precisión, autómatas que imitaban el movimiento de seres vivos y mecanismos de perpetuidad física. Contaban también con una casa matemática dedicada a la exhibición de los más exquisitos instrumentos de geometría y astronomía, además de espacios reservados para el estudio de las ilusiones sensoriales, juegos de manos y trucos de prestidigitación, aunque poseían el conocimiento suficiente para manipular estos fenómenos naturales y dotarlos de un aire milagroso. Despreciaban profundamente todo engaño o impostura, imponiendo severas sanciones y multas a cualquier miembro que intentara adornar o deformar la realidad de sus hallazgos, exigiendo siempre la presentación pura y sin artificios de cada obra natural. El sabio declaró que tales eran las inmensas riquezas de la casa de Salomón, detallando las variadas labores que desempeñaban sus miembros para mantener vivo aquel santuario del saber. 12 de ellos navegaban hacia tierras extranjeras bajo identidades ajenas para recolectar libros, resúmenes y modelos de experimentos de todo el orbe, recibiendo el título de mercaderes de la luz. 3 más recopilaban los experimentos contenidos en los libros, conocidos como depredadores, mientras que otros 3, llamados hombres de misterios, recogían las prácticas de las artes mecánicas y ciencias liberales aún no formalizadas. Un grupo de 3 miembros, denominados mineros o exploradores, probaba nuevos experimentos según su propio criterio. Otros 3, conocidos como compiladores, clasificaban los hallazgos anteriores en tablas para facilitar la extracción de observaciones y axiomas. Y 3 más, llamados benefactores, examinaban los experimentos para hallar aplicaciones prácticas en la vida humana, demostraciones de causas y revelaciones sobre la naturaleza. Tras reuniones y consultas de toda la comunidad, 3 integrantes designados como lámparas dirigían nuevos experimentos de mayor alcance científico, los cuales eran ejecutados y reportados por otros 3 llamados inoculadores, culminando el proceso con 3 sabios denominados intérpretes de la naturaleza, encargados de elevar los descubrimientos a axiomas y aforismos fundamentales. Asimismo, la institución contaba con novicios y aprendices para asegurar el relevo generacional, además de abundante personal de servicio de ambos sexos.
realizando periódicamente deliberaciones para decidir cuáles inventos y descubrimientos debían revelarse al público y cuáles debían permanecer bajo estricto juramento de confidencialidad, reservándose incluso el derecho de no revelar alguno de ellos al propio Estado. Para la preservación de sus tradiciones y ritos, la institución albergaba dos extensas y admirables galerías, una dedicada a exhibir muestras y patrones de las invenciones más excepcionales, y otra consagrada a las estatuas de los inventores fundamentales de la humanidad, entre los cuales figuraban Colón, por el descubrimiento de las Indias occidentales, el creador de los navíos, el monje inventor de la pólvora y la artillería, junto a los pioneros de la música, las letras, la imprenta, la astronomía, la metalurgia, el vidrio, la seda, el vino, el pan y el azúcar. Respaldados por tradiciones de certeza superior, acompañados además por sus propios inventores venerados con estatuas de bronce, mármol, jaspe, cedro dorado, hierro, plata u oro, así como con generosas recompensas. Diariamente entonaban himnos y oraciones de gratitud a Dios por sus obras maravillosas, suplicando su iluminación divina para orientar sus descubrimientos hacia usos santos y provechosos, al tiempo que realizaban visitas periódicas a las principales ciudades del reino, para divulgar los hallazgos más beneficiosos, predecir plagas, enfermedades, escasez, tempestades o terremotos, y ofrecer consejo a la población para su prevención. Al término de su alocución, el venerable padre se puso en pie y, respondiendo a la reverencia del oyente que se arrodilló ante él, posó su mano derecha sobre su cabeza para impartirle una solemne bendición, autorizándolo a divulgar aquel relato para el bien de otras naciones, al hallarse ellos en una tierra oculta bajo el amparo divino, despidiéndose finalmente tras otorgarle a él y a sus compañeros una generosa merced de 2,000 ducados, quedando la historia inconclusa en ese punto. Como reflexión final, el verdadero valor del conocimiento no reside únicamente en el poder de descubrir los misterios de la naturaleza, sino en la sabiduría y la generosidad de utilizar cada hallazgo para aliviar el sufrimiento humano y consagrar el bien común. ¡Hey, amigos! Hemos llegado así al final del fascinante libro La Nueva Atlántida, del filósofo, estadista y ensayista inglés Francis Bacon. Un viaje extraordinario hacia una tierra desconocida. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audiolibro. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.